Saludos, bienvenidos a Mundo 2020. En el programa de hoy enfocaremos nuestra mirada en uno de los genocidios más impactantes del siglo XX. En abril de 1994, entre 800.000 y 1 millón de personas fueron asesinadas en Ruanda como consecuencia de un conflicto étnico que estalló a raíz del asesinato del presidente Juvenal Habyarimana. Su magnicidio desató una ola de violencia sin precedentes en la nación centroafricana. Hace apenas 2 años arrestaron en París a Felicien Kabuga, acusado de ser el cerebro financiero de la matanza, y ahora está a la espera de juicio ante un tribunal de La Haya. Han pasado 28 años desde aquel hecho, pero su impacto en la historia del mundo obligan a un constante estudio y revisión. Y para eso de inmediato hacemos contacto en México con Yoslán Silverio González, experto en temas de África del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Un saludo desde La Habana, Yoslán. Un saludo, Adriana, para ti y para todos los televidentes que tradicionalmente siguen este espacio de Mundo 2020. Hoy le traemos un tema de África contemporánea, como es de costumbre en estos espacios también. Y resulta que el pasado 7 de abril se cumplió el 28 aniversario del genocidio de Ruanda, que fue un acontecimiento que marcó la geopolítica de la región de los Grandes Lagos y cuyas repercusiones se pueden apreciar todavía en la actualidad en varias regiones, ¿no?, de esta zona de África centro-oriental. Para ello hemos invitado a una conocedora de este tema, la licenciada Concepción de Mendizábal Avellán, que es licenciada en Letras Modernas y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y se especializa en literatura africana francófona y ha trabajado en especial el caso de Ruanda, la literatura ruandesa, y actualmente se cursa la maestría del Colegio de México en la especialidad de África. Concepción, bienvenida al programa Mundo 20. Muchísimas gracias, Yoslán. ¿Cómo está? Todo bien, un placer tenerla acá con nosotros. Concepción, me gustaría comenzar para ubicar un poco a los televidentes en cuáles serían esas valoraciones generales sobre lo que aconteció en Ruanda en esa década del 90, ¿no? Su perspectiva sobre ese conflicto. Bueno, digamos, vamos a plantear en un contexto histórico muy general, ¿no? Entonces, en 94 ya hay tensiones entre dos etnias, los Tutsis y los Hutu. En Ruanda hay tres etnias principales, ¿no? O más bien, 2 etnias principales, los Tutsis y los Hutus, y también están los Batuas. Pero estas tensiones crecen, la minoría es la minoría Tutsi, y esta minoría Tutsi siempre ha tenido bastante poder, y la mayoría Hutu, que pues normalmente no ha llegado a puestos tan altos y demás. Son tensiones que van creciendo a raíz de pues la colonización. En realidad la colonización es la que empieza estas tensiones. Y bueno, para no hacer el cuento muy largo, eventualmente un misil tira un avión en el que se trasladaban tanto el presidente de Ruanda como aquel de Burundi, y el ala extremista Hutu toma el poder en Ruanda y emite un mensaje radiofónico diciendo que hay que matar a todos los tutsis, que hay que exterminarlos. Y bueno, aquí en un espacio de 4 meses más o menos, hay aproximadamente, se calculan entre 800,000 y 1 millón de personas que son asesinadas, cosa que es una cantidad inmensa, más o menos el 80% de la etnia tutsi. Y bueno, claro, muchos hutus moderados, claro, otras personas que se ven involucradas en el conflicto. Y en este conflicto nunca hay intervención de parte de nadie, y quien lo detiene es el Frente Patriótico Ruandés, que son ruandeses previamente exiliados a países alrededor, en particular a Burundi, que se habían exiliado porque este tipo de masacres no eran la primera vez que sucedían masacres así, ¿no? Es decir, esa era una idea interesante porque, es decir, el conflicto, si bien está en el año 94, es resultado de una evolución de tensiones interétnicas, no solo en Ruanda, sino también en Burundi, porque creo,
ambos países se habían convertido como en la visión opuesta del otro. Es decir, que esas confrontaciones interétnicas existían per se antes del genocidio. En efecto, y en realidad, bueno, históricamente, si bien sí había una distinción entre Tutsis y Hutus antes de la colonización, esa distinción era una distinción de clase social y de labor, de trabajo, de rol social. Los Tutsis son ganaderos, los Hutus son agricultores, generalmente los Tutsis tienen una clase social más elevada, pero no podía pasar de ser Hutu a ser Tutsi, porque había, era una cuestión de movilidad social, era posible. Pero cuando llega la colonización, primero los alemanes, posteriormente los belgas, dividen estos dos grupos como si fuera una cuestión racial y le explican como una cuestión racial. Entonces crean todo este mito de que los Hutus son de origen bantú, mientras que los Tutsis vendrían de Etiopía, y que entonces los Tutsis son superiores, y entonces permiten que los Tutsis accedan a ciertos puestos, accedan a ciertos privilegios, y los Hutus no los van a tener. Claro, esto pues va creciendo como tensión en los años 60, cuando empiezan las independencias. De hecho, son los Tutsis los que buscan la independencia de Ruanda. Y bueno, hay todo un conflicto mucho más grande. No me voy a detener en eso porque es muy largo. Pero desde los años 60 se empieza a ver masacres contra los Tutsi. Es decir, esas tensiones étnicas también se van a traspolar a la esfera económica y sobre todo a la política. Porque estamos hablando de una exclusión de una élite o de un grupo étnico que no va a tener acceso a esa política porque estamos en la época de los partidos únicos. Entonces ese partido único que se queda en Ruanda va a representar a la mayoría Hutu. Entonces esa va a ser parte también de las contradicciones. Y de hecho ya se había oído hablar de la posibilidad de un exterminio, pero llevaba sucediendo tantos años que se oyera hablar de ella que, pues claro, nadie pensó que fuera realmente a suceder, ¿no? Y lo que sucede es que justo con este atentado a este avión, que hasta la fecha no se ha sabido, no se puede precisar de dónde vino. Hay varias fuentes, hay fuentes que dicen que fue una cosa, hay fuentes que dicen que fue otra. Lo que sí que se sabe es que lo más probable es que no fuera quienes fueron acusados de inicio, que fueron los Tutsis, y particularmente el Frente Patriótico Ruandés. Se sabe que sí, probablemente no fueron ellos, pero no hay datos exactos que puedan decirnos en efecto fue una milicia Hutu, fue fulanito, no sabemos quién fue, ¿no? Y bueno, en el gobierno hay varios extremistas, ¿no? Y ellos son quienes toman el poder y lo primero que hacen es matar a cualquier persona que no sea Hutu extremista y que sea Tutsi. Todas esas personas que pertenecen al gobierno son los primeros en ser asesinados. Y de pronto, entonces, pues no hay una barrera para emitir este mensaje radiofónico y no hay una barrera para todo lo que viene después. Y la complejidad, me parece a mí, de este genocidio es que es un genocidio que en su mayoría fue ejecutado por civiles y con armas blancas, ¿no? Que mucha gente lo llama barbárico. Yo voy a insistir en que yo no considero que sea la palabra adecuada. Yo considero que la palabra adecuada es barato. En un país como Ruanda, en los años 90, la economía no permite tener armas de fuego. Así de sencillo, ¿no? Entonces, no es más o menos barbárico que cualquier otro genocidio. Pero me gusta que hayas aclarado eso porque a raíz de genocidio en Ruanda y otros conflictos que se están dando en África también en los años 90, se acuñó este concepto de la barbaridad de los conflictos africanos. Así como si fuera una particularidad de África que los conflictos tuvieran ese nivel de violencia física, ¿no? Y claro, hay que entender que no es que en África se sea más sádico, es que no se tienen los recursos económicos para que haya otro tipo de armas. O sea, me parece que, haciendo una comparativa que puede parecer un poco desplazada, pero durante el genocidio judío hay actos barbáricos, o que llamaríamos barbáricos, y que fueron realizados en la Europa occidental civilizada, ¿no? En esta Europa occidental civilizada y demás. Lo que pasa y la gran diferencia es que en esta Europa occidental y civilizada y demás tenían la economía para hacer un campo de concentración, para tener balas, y entonces, claro, las imágenes que vemos no son de gente cortada en pedazos. ¿Por qué? Pues porque tenían recursos para no hacer eso, ¿no? O sea, es una cuestión de, no es barbárico, es barato. Y de pronto también creo que esta palabra barbárico o esta palabra monstruoso y demás
nos hacen pensar que no son seres humanos quienes ejecutaron esto. Y eso es, pues es muy erróneo, porque finalmente ya es algo que es muy visible en Ruanda y hay mucha gente que fue partícipe de este genocidio. Y que no significa que no sean humanos, ¿no? Al contrario, así somos, ¿no? También mencionabas las implicaciones que tuvo este genocidio, porque no impactó solamente a la sociedad ruandesa de ese contexto, sino que a raíz de lo que ocurre en Ruanda, ese conflicto va a traspasar las fronteras, si se va a transnacionalizar, si pudiéramos decir así, y va a comenzar a impactar entonces el este de la República Democrática del Congo. Entonces aquí, por eso es que empezamos a hablar de ya el conflicto de los Grandes Lagos. Este es el detonante inicial. ¿Qué valoración diría que es una respecto? primera explosión. Ajá. Antes de decir que es el conflicto completo. O sea, esta primera explosión del genocidio Tutsi en Ruanda es la primera gran explosión. No es la primera que hay, no es la primera masacre, no es el primer conflicto, pero es la primera gran explosión de este conflicto que sigue siendo actual, ¿no? O sea, si vamos al este de RDC, si vamos a Burundi, si vamos a Uganda, todavía vemos que hay mucho de esto presente, ¿no? Y es algo que todavía no está trabajado, no se habla, porque claro, como es un conflicto en África, obvio es normal, ¿no? Hay como esta percepción de que, bueno, siempre hay conflictos en África y esto es normal. Y no, porque estamos hablando de una matanza brutal y justo, con una participación civil fuertísima. ¿Qué valoración tiene al respecto del papel de Francia, que fue tan polémico en este periodo en Ruanda y lo que hizo Francia posteriormente, inclusive en las relaciones actuales de Francia con Ruanda? Yo creo que Francia tiene una responsabilidad que no es suficiente con el último evento de pedir un perdón y ya, porque Francia tenía el poder para detener este genocidio. Y ahora se sabe, o sea, se sabía a voces. Todo el mundo lo sabía, pero no había manera de demostrarlo al 100% hasta hace muy poco. Y hace unos meses, más o menos un año, salió todo un archivo de documentos que demuestran que no solo Francia, sino Mitterrand, el presidente del momento. Históricamente, disculpe que te interrumpa, Francia había apoyado a los gobiernos hutus, es decir, era aliado de Habyarimana, que era el gobernante que fue asesinado en ese atentado que usted hacía referencia. Pero también se podría entender el papel de Francia como parte de la geopolítica regional, en el sentido de que, por un lado, Francia tenía, digamos, que el control político de esta zona, pero por el otro, Estados Unidos también estaba intentando, digamos, que avanzar en la región, y lo que se trata es hacer un cambio, ¿no?, de la francofonía a la influencia estadounidense, porque de hecho, por ejemplo, otro actor muy importante que es Uganda, con Museveni, también tiene un apoyo de Estados Unidos en este periodo. Entonces, forma parte de esa geopolítica, ¿no?, de cómo las grandes potencias están actuando detrás de estos actores internos. Claro, y mucho podemos decir de los civiles que hicieron daño, que hirieron, y demás, pero finalmente este es un conflicto que va un poco más arriba, ¿no? ¿Qué quiero decir? No quita culpas, no justifica actos, pero sí que de pronto Francia en particular permitió mucho de esto y participó en mucho de esto, ¿no? O sea, hay muchos documentos que lo demuestran, de diversos tipos de participación, incluso hasta cierto punto proveer objetos, armas, etcétera, que ayudaron a que esto tuviera lugar. Y sí, claro, hay agentes mucho más grandes atrás. Y algo que es muy interesante justo ahora que menciona lo de la francofonía, la anglofonía, demás. Después del genocidio, Ruanda eliminó el francés como lengua oficial. Y bueno, el inglés, no me acuerdo si ya estaba o lo agregaron en ese momento, pero de pronto que el inglés es lengua oficial en Ruanda, el francés no. A pesar de que tiene muchos más hablantes de francés que de inglés en realidad la zona. Pero es una cuestión meramente política.
tema de precisamente lo que hablaban, ¿no? De los traumas que tiene que haber causado un hecho de esta magnitud en la sociedad ruandesa, se mantienen hasta la actualidad, porque realmente no ha pasado mucho tiempo. 28 años en términos históricos no es prácticamente nada. Entonces, ¿cómo usted valora ese proceso de reconciliación nacional post-conflicto en el caso de Ruanda en particular? Bueno, lo que hay que decir es que hay muchas perspectivas que se encuentran ahí, que hay unas que van para un lado, van para otro. Lo que puedo decir es que políticamente hablando, yo creo que Ruanda encontró la mejor solución que se podía encontrar con lo que había. ¿Qué sucedió en Ruanda? Que en gran medida cuando alguien fue partícipe del genocidio, pero que no fue dirigente o que no lo propició, se permitió una política de perdón y reconciliación. ¿Cómo funciona esta política? El victimario le pide disculpas a la víctima. Y si la víctima está dispuesta a disculparlo, entonces él puede salir de prisión con la condición y la obligación de que por el resto de su vida se hará cargo de esta víctima, ¿no? De esta o estas víctimas. Y pues se crearon pueblos de reconciliación específicamente para eso, ¿no? Entonces, si Joslan, usted quemó mi casa, lo van a dejar salir libre a condición de que me construya una casa y de que se encargue de que yo tenga de comer todos los días. Y esto tiene mucho sentido porque la mayor parte de los supervivientes son mujeres. Son niños. Entonces hay que buscar de una u otra manera una forma de reconciliar, porque al final estamos hablando de que, pues, me parece que más o menos un 10%, 20% tal vez de la población ruandesa del momento fue asesinada durante este conflicto, ¿no? Entonces, bueno, ya cuando nos vemos con esa perspectiva y que vemos que si esta cantidad de gente fue asesinada, pues cuánta participó, ¿no? Y llegó un punto en que en Ruanda fue, pues las cárceles ya están llenas, y no podemos seguir encerrando gente, ¿no? Porque además mucha gente participó incluso de manera indirecta, ¿no? Así de no escondo a alguien, no le ayudo a alguien. ¿Por qué? Porque si lo ayudo me van a matar a mí, ¿no? Que también es lógico. Entonces, de pronto buscaron una política de reconciliación que sí que podemos decir que a nivel político y a nivel gubernamental me parece que es lo mejor que podían hacer. Que no significa para nada que forzosamente funcione a nivel social. Es decir, hay gente a la que le va a funcionar y hay gente que no va a poder lidiar con ello, y creo que las dos maneras de vivirlo son válidas. Y no solo son válidas, son indispensables para que exista un diálogo. Y bueno, justamente eso, ¿no? Pero creo que el caso de Ruanda sí es un ejemplo de cómo se puede llevar a cabo un proceso de reconciliación nacional después de haber pasado por un trauma como este del genocidio, un conflicto civil, que no ha sido el caso de otros países africanos donde han sido recurrentes estos conflictos. Por supuesto, no han tenido a este nivel, es decir, no han llevado al nivel de lo que ocurrió en Ruanda en el año 94, pero indiscutiblemente hay escenarios en los cuales esos conflictos se siguen reciclando y es muy difícil poder llevar a cabo un proceso de reconciliación. Y es el caso, por ejemplo, de la RDC. Por eso mencionábamos el caso del este del Congo, porque pareciera que este conflicto interétnico, que es mucho más allá que un conflicto interétnico, porque hay factores económicos, intereses políticos allí, económicos, por ejemplo, con el control de la minería, etcétera, de determinadas zonas, se ha traspasado hacia el este de estas provincias del Congo y se mantiene ahí con un proceso digamos, de oscilación. Creo, ¿no?, que con respecto a otros casos similares, sí vemos un proyecto de reconstrucción del país y de reconstrucción social, ¿no? Y que este proyecto, con todas sus fallas, ha funcionado hasta cierto grado. Concepción, hablando de este tema de la reconciliación en Ruanda, también como sé que eres experta en temas de literatura, ¿cómo se ha reflejado esta cuestión de la reconciliación, inclusive del conflicto, en la literatura ruandesa o africana en ese sentido? Bueno, creo que hay muchísimo que decir de la literatura, pero sí me gustaría hablar de dos grandes salidas de la literatura después del conflicto, y sobre todo de literatura que habla del conflicto que hubo en Ruanda, del genocidio. Por un lado hay muchos testimonios, como aquel de Yolande Mukagasana, Reverien Rurangwa,
Scholastic Mukagos, no me acuerdo del apellido, Scholastic, y bueno, hay muchísimos testimonios, y estos empezaron a salir mucho después, excepto en el caso de Yonon Mukagasana, que es un caso muy peculiar. Y luego tenemos otro lado, que es justamente como casi no había testimonios, en el año 98 se reúnen un grupo de escritores africanos con este proyecto que se llama Ruanda, Escribir por Deber de Memoria. Y entonces crean ficciones o historias alrededor del genocidio en Ruanda, pero todo esto a través de los testimonios que les da la gente. Van recopilando estos testimonios y los usan para crear esta serie de libros, que por cierto recomiendo mucho. El único que está traducido al español que yo sepa son dos: Murambi, el libro de los huesos, de Boubacar Boris Diop, y La Falena de las colinas de Culsilanco. Pero bueno, toda esta serie de obras tiene la característica de que no todos los escritores son ruandeses, y eso es súper interesante, ¿no? Porque son escritores africanos que llegan a Ruanda en esta cosa propuesta tanto por ruandeses como por gente de otros lugares, y apoyada gubernamentalmente para que hablen de lo que pasó, ¿no? Y cada escritor lo hace de una manera muy distinta. Y es muy interesante porque justamente parten desde la solidaridad africana, desde esta idea de todos somos un equipo, todos somos un continente, vamos juntos para narrar esta memoria. Es decir, la literatura usada también como una herramienta para impulsar ese proceso de reconciliación nacional, ¿puede ser así? No forzosamente, yo diría más bien para proteger que no se olviden esas voces. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un millón prácticamente de personas, un poco menos, un poco más, pero alrededor de 1 millón de personas muertas. Y la idea es no perder de vista a estas personas, no perder de vista a los supervivientes, darles voz, darles un espacio en el cual se diga lo que pasó, en el cual se fomente que la gente fuera y dentro de Ruanda entienda lo que pasó, ¿no? Entonces hay esta serie, y luego están por otro lado los testimonios, que yo diría que hay mucha más variedad en los testimonios, porque es la vivencia de cada uno, que también es muy interesante, ¿no? Porque son dos maneras de narrar un poco lo mismo. Y de pronto, claro, cada uno tiene una perspectiva muy distinta. Algunos insisten mucho en la reconciliación, otros no lo hablan mucho. Estamos hablando también de que pues ellos estuvieron en Ruanda en 98 más o menos. Se publicaron entre el 99 y el 2004 o 2005 por ahí. Ya se habían publicado casi todas, si no es que todas las obras, ¿no? Entonces obviamente estamos hablando de que vieron un periodo específico, en un contexto específico, viniendo de fuera, ¿no? Y obviamente esto hace que tengan una mirada que es más o menos homogénea. Digo más o menos porque no es completamente homogénea para nada. Sí, por ejemplo, claro, imposible. es imposible, ¿no? La cantidad de experiencias y de posiciones con respecto a cómo interpretar lo que pasó, en dependencia de tu posición o tu lugar en ese conflicto, en ese momento. Entonces todo eso va a influir. Pero es muy interesante lo que usted está mencionando, en el sentido de que no solo se puede entender estos conflictos desde el punto de vista político, económico, social, sino también inclusive de cómo la literatura puede reflejar todas estas dinámicas internas. Y justamente algo que yo creo firmemente en este tipo de conflictos, en particular en porque es pues donde puedo decir tengo conocimiento y demás, es que esta literatura, tanto de ficción como la literatura testimonial, que es súper interesante porque hay mucha variedad, hay muchos puntos de vista, hay muchas maneras de entender la reconciliación, el perdón, etc. Siento yo que a veces esa literatura nos da más para entender, porque nos permite entender desde el sentir, que es algo que a veces se nos olvida que se puede, ¿no? Entender desde el sentir, desde el vivir con esta persona que nos está contando, con este personaje, si es el caso de ficción, y que esa literatura, que a veces yo veo que está muy abandonada, es una literatura que nos da permiso de entrar a ese mundo y de entender en dónde está y de darnos cuenta de que no está tan lejos del nuestro, ¿no? Por eso quería hacerle la pregunta de la literatura, porque nos muestra una visión completamente diferente, ¿no?, a lo que normalmente estamos acostumbrados a acercarnos a estos conflictos africanos desde lo político, lo económico o lo geopolítico, pero realmente hay otras, digamos que
elementos, ¿no?, de esa espiritualidad que están presentes y que se pueden expresar a través de la literatura. Yo le agradezco muchísimo su presencia en el programa y que nos haya traído esta visión muy novedosa, ¿no?, para entender el conflicto en Ruanda y sobre todo en este periodo en el cual en Ruanda se está, digamos que, recordando, ¿no?, lo que pasó en ese país 28 años atrás. Muchísimas gracias, Concepción. Muchísimas gracias a usted, Joslan, por invitarme. Y nosotros nos despedimos de esta manera desde la Ciudad de México con nuestra especialista Concepción, que nos ha hablado sobre el conflicto de Ruanda desde una visión alternativa, inclusive desde la perspectiva de la literatura. Nosotros le agradecemos muchísimo y espero encontrarlos de nuevo en otro programa de Mundo 2020 para hablar sobre África y las dinámicas contemporáneas de esa región. Muchas gracias. Agradecemos al investigador Joslan Silverio y su invitada por ayudarnos a comprender las raíces y consecuencias del genocidio en Ruanda, un episodio que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, señaló que no fue un accidente ni algo inevitable, sino que fueron atrocidades deliberadas, sistemáticas, llevadas a cabo a plena luz del día. Y durante las conmemoraciones por los 28 años del suceso, el actual presidente ruandés criticó a los grandes países de Occidente que nunca actuaron para detener la matanza y ahora critican la ausencia de libertad de expresión en el pequeño país africano. A pesar de las casi 3 décadas transcurridas, Ruanda parece un país reconciliado con su historia, aunque sigue en un proceso de reconstrucción y de acercar posturas entre las etnias que componen dicho territorio. Así nos despedimos. La próxima semana nosotros los esperamos para mirar al mundo con 2020.